Hola, aquí Juan Daniel Oviedo, aspirante a la presidencia de Colombia con una parte valiosísima de lo que es nuestro equipo de trabajo. Recuerden que nuestro interés es demostrarle a Colombia que trabajar en equipo es posible y sobre todo que permite convertir los problemas en soluciones, que es lo que queremos verdaderamente transmitirle a todo el país. Estamos muy contentos de que ya estamos a 5 días de entregar las firmas que van a permitir avalar mi candidatura a la presidencia de la República de forma independiente, gracias al trabajo de todas estas maravillosas personas que están aquí. Y también estamos muy contentos de que ya entregamos hace 5 días exactamente las firmas para nuestra lista a la Cámara de Representantes por Bogotá y al Senado de la República. Y vamos a tener una conversación para contarles qué hemos hecho y por qué estamos aquí. Pero antes de comenzar es importante presentar a esta parte maravillosa del equipo. No está completo, pero aquí hay un valor supremamente importante. En primer lugar, esto que ustedes están viendo es un equipo de aparecidos. Y no nos da pena decirlo. Nos hemos encontrado en el camino alrededor de un propósito común y es hacer la tarea. Y hacer la tarea, en este caso, es hacer la política de forma distinta, hacerla bien, hacerla con cercanía a la gente y lo más importante, diciendo la verdad, hablando claro y permitiendo que la evidencia sea esa brújula que convierte los problemas en soluciones. Por este lado tenemos a Sebas Bermúdez, tenemos a John, a Alma, a Yamit, a Nico, a Pipe y a Fernando, que han estado acompañándonos permanentemente durante 6 meses y 8 días exactos en una campaña de recolección de firmas incansable. Algunos de ellos vienen de la campaña a la alcaldía de Bogotá, en el caso particular de John, Alma, Yesid y Pipe, que también nos acompañó para el ejercicio de liderar nuestra campaña de consejos de juventud, que también nos dio un triunfo muy importante en el mes de octubre, el pasado 19 de octubre de este año. En el camino apareció Sebas como pasante en el Consejo de Bogotá y sigue aquí comprometido, autor del fondo que están viendo a mis espaldas y una persona que está súper pendiente también de nuestras redes sociales y de que la comunicación que tengamos en redes sociales con todos ustedes sea fluida y al mismo tiempo aporte para construir este proyecto político que queremos poner al servicio de todo el país. Nicolás es nuestro jefe de prensa que apareció en esta campaña a la presidencia y Fernando también fue nuestro coordinador de comunicaciones en el Consejo de Bogotá durante los últimos 5 meses y se sumó a la flota de esta campaña y está acompañándonos desde el primer día, 24 horas al día, 7 días a la semana, para garantizar que esto sea posible para todos ustedes. Y por este lado tenemos una parte valiosa, llamémosla la parte política, personas que se han unido en el camino para conformar nuestras listas al Senado y a la Cámara de Representantes. Son 11 personas y conmigo 12 que estamos pidiéndole a Colombia que piense diferente y que vote diferente. En primer lugar está Cafo, que es el tercero en nuestra lista a la Cámara de Representantes por Bogotá, el duro de la infraestructura. Dani Gómez, que está en nuestra lista al Senado de la República, que quiere trabajar duro y parejo por la formalización del comercio en las principales ciudades del país. Está la dura Paula Moreno, que es nuestra cabeza de lista a la Cámara de Representantes por Bogotá, que quiere ser la voz de la niñez y de la seguridad. Porque si Colombia va para vieja, pobre e informal, tenemos que cuidar a los niños y esa voz de Paula va a ser fundamental en la Cámara de Representantes por Bogotá. Sigue Adalín Sepúlveda, que nos acompañó y nos ayudó muchísimo en nuestra estrategia de redes sociales en la Alcaldía de Bogotá.
en esta fase importante de recolección de firmas para la presidencia de la República y que hoy es el número 4 en la lista al Senado de la República, en donde quiere mostrar cómo el emprendimiento tecnológico puede ser útil para que el Estado sea eficiente y que la política sea mucho más transparente y de cara y de frente a la ciudadanía. Y tenemos a Sebas, que es consejero de Juventud, que ha trabajado en este proceso que desde febrero, junto con Camilo Martínez, que es nuestro coordinador político, armaron con Pipe la iniciativa de ponernos a recoger firmas por aspirantes a los consejos locales de juventud. Y Sebas está con nosotros, es consejero de juventud y al mismo tiempo forma parte del equipo de nuestra lista a la Cámara de Representantes por Bogotá, porque queremos que los consejeros locales de juventud dejen de ser figuras de adorno, como las bolitas del árbol de Navidad, y se conviertan en actores protagonistas de la política y serán Sebas, junto con otros consejeros, miembros de las unidades de trabajo legislativo de buena parte de este equipo para el Congreso de la República. Entonces estamos aquí, ya nos presentamos y ahora sigamos con el ejercicio. Bueno, yo creo que la primera pregunta, y gracias por el honor de yo poderla hacer, es ¿cuál es la ruta que ustedes más recuerdan y por qué? Hola, ¿cómo están? Bueno, yo recuerdo la ruta 2 porque puede ser la más curiosa, no sé, me corregirán los otros compañeros que estuvieron en las otras rutas. Que la única que fui. Aparte de eso, no, Son 13 rutas, y es que acá hablamos porque fue la ruta con números, ¿sí? Son 13 rutas y seguramente vamos a hablar de 13 rutas. John está hablando de la ruta 2. Ruta 2, pero para mí fue muy particular y no sé si de pronto me corregirán los otros compañeros, porque fue el bus donde más incómodo creo que pasamos. Porque la ruta 2 empezó con Pensilvania. Exactamente. Fuimos al eje cafetero. Iniciamos en Pensilvania, pero en un bus que nos tocó hacer de contorsionistas en el bus para poder llegar. No fue bastante cómodo, además que la característica fue que el conductor iba muy rápido, conocido como, le decían Michelin, me parece. Majin Buu, eso. Majin Buu. Claro, tenía que ir rápido porque las personas que iban en ese bus necesitan llegar muy rápido porque hay una particularidad en Pensilvania de que muchas personas viven en la zona rural muy apartada. Solo hay 2 buses al día para ir a ese corregimiento en Pensilvania, Caldas, en el área. 2 chivas. La primera sale a las 6 de la mañana. O sea claro que también estaba de afán porque tenía que verse con la mujer. Ah, bueno. Pero bueno, digamos que para mí es muy particular porque el resto, pues los otros buses sí estuvieron muy cómodos, aire acondicionado. Este fue aire a punta de ventana abierta. Entonces, para mí fue ese. Bien, chévere. ¿Quién más? Pues para mí la ruta de Bucaramanga me pareció un viaje muy lindo, que en medio del cansancio llevaban a esa persona con ese abrazo, a abrazar a Juan Daniel, con un abrazo sincero y decirle que la política con él se hace diferente. Entonces eso nos erizábamos y nos poníamos con más fuerza a seguir trabajando. Sí, Bucaramanga fue una nota. Sí. La gente nos recibió muy bien. Linda, sí. Y ahí le echamos nuestro piropo al Atlético Bucaramanga. Yo creo que la ruta más chévere fue la primera, porque sí. Juan Daniel se puso a la 10 y fue hasta mi pueblo, Girardot, Cundinamarca, y logramos como evidenciar problemáticas que siempre habían existido en mi pueblo. Logré conectar con todos, pero creo que eso como que fue lo que más me llenó el corazón, como que ver a alguien que se atreviera a ir hasta mi municipio y... Que es una ciudad, se llama Girardot. Sí, se está haciendo muy humilde, pero Girardot ya es una ciudad. Sí. Y se quedó en mi casa, incluso Juan Daniel se quedó en mi casa, entonces eso me pareció demasiado surreal, como el hecho de tener como esa conexión con la política y de conectar con alguien que de verdad por primera vez fuera a mi ciudad fue lo mejor. Y sobre todo porque Girardot fue una ciudad súper importante en los años 40, hasta los años 60. Era un eje de desarrollo del país porque el río Magdalena y el puerto de Girardot era fundamental para el comercio de café y para una gran cantidad de frutas que se producen alrededor de Girardot. A mí me gustó mucho cuando fuimos a Cali porque
Bueno, Cali es una gran ciudad y todo, pero ahí entendí que el hombre es de los nuestros, ¿sí? Porque fue a los barrios, a pesar de que tiene las estadísticas y pues también entiende que las estadísticas no siempre llegan a todos los lugares y a todas las problemáticas. Fuimos a dos lugares fundamentales para entender Cali, que fueron Siloé, que tiene muchas problemáticas, pero que nos hace ver que la gente día a día quiere salir adelante y se esfuerza mucho por tratar de superar eso, y el distrito de Agua Blanca y verlo a él metido en los barrios, entendiendo, escuchando a la comunidad. Eso fue muy bacano, estar en los guetos de verdad donde se tiene que llegar, donde tiene que llegar la política colombiana. Fue muy bacano. Bueno, ¿y dónde comimos más rico? En Girardot. En la plaza de mercado de Girardot teníamos un almorzadero que se convirtió de desayunadero, almorzadero y parchadero con el calor que estaba haciendo por allá. Para mí la ruta más agradable fue la de Medellín. O sea, conocí a Medellín, pero de viaje de trabajo, no como la conocimos. Conocimos las comunas, la cultura metro, que es absolutamente diferente al caos que se vive acá en Bogotá con el sistema de transporte. La comida es genial, la gente, el trato, la amabilidad, el clima de la ciudad, que es agradable. Entonces es una ciudad muy bella y para mí fue magnífico y maravilloso visitar Medellín. No, sobre todo que Medellín es una nota y la gente nos quiere muchísimo. Y sí, coincido con Yami, conocer Medellín como si viviéramos en Medellín, porque nuestro ejercicio durante 6 meses fue ir a las ciudades, pero tratar de hacer lo máximo posible de vivir en ellas, de trotar, de desayunar en las plazas de mercado, de montarnos en el bus, en el metro, en la moto, en el taxi. Y Medellín fue una cosa maravillosa. Ya me está hablando de la primera vez que fuimos a Medellín en el marco de la Feria de Flores a comienzos de agosto, pero también en octubre tuvimos la oportunidad de ir nuevamente. No, Yamil fue a la segunda. Yo fui a la segunda. A la segunda. A la segunda A la vez. segunda También vez. está la segunda, ok. Yo tengo ahí una... ¿Vas? Ya que estás hablando, Juan Daniel, de las corridas, voy a meter la cucharita y acordarme, ¿sabes de qué corrida tan berraca que nos pegamos? En Barranquilla con Fernando, en el Malecón. En el Malecón estuvo buenísima. Sí. Esa estuvo muy buena. Yo sé ese calor que hace, porque acuérdense que en Barranquilla es una pendiente. Acá está el río Magdalena, ¿sí? Y Barranquilla está desarrollada una pendiente. Ya se imaginarán dónde viven los ricos, arriba, ¿sí? Donde están los pobres y las fábricas, abajo. ¿Por qué? Pues porque todo se va para el río, ¿sí? Entonces, Barranquilla ha cambiado el orden de su ciudad y ha dicho no le demos la espalda al río, porque el río no es un tiradero de basura, sino el río es un eje para la ciudad. Y con el Malecón, pues bajamos y evidentemente a las 4 o 5 de la mañana hace muchísimo más calor que en la parte donde estábamos hospedados, y el ejercicio es una nota. Ese Malecón, 1A. Yo les tengo una pregunta y es, sin diplomacia y sin tapujos, una cosa que los haya realmente marcado, una cosa que ustedes dijeran, no hubiera querido vivir esto, hubiera preferido no, o algo que los haya impactado muchísimo en todas las rutas en las que han Que estado. hubiéramos impactado, que no Que te quisiéramos. hubiera impactado, que hubieras dicho, Ah, ok. hubiera preferido no haberlo vivido. Qué charrera. Yo creo que de esto nos dimos cuenta 3 personas, Camilo, Fernando y no sé si Yamil. Estábamos en Bucaramanga en un barrio llamado Café Madrid. Duro. Duro. Bajamos, pasamos el túnel, pero eso no es lo importante. Cuando nos devolvimos, había una persona que claramente estaba en condición de calle y su pie estaba destrozado mal. Camilo y yo nos miramos y dijimos, ojalá no hubiéramos visto esto. Y esa persona no es solo esa persona, sino el reflejo de lo que se vivía y del contraste que es unas escaleras que aproximadamente eran 50 escalones, en donde cambiaba absolutamente la realidad. Arriba habían tiendas, jugamos bolirrana, estuvo tranquilo. Bajamos a Café Madrid, otra realidad, absoluta. O sea, es una cosa que una señora abrazó a Juan Daniel y acaba de pasar por una tragedia. Yo tenía un nudo en la garganta cuando la señora le contaba.
y al frente, mientras estábamos hablando, había un expendio de droga. O sea, es una cosa que De una calle a otra. llegar a un lugar en donde nadie se mete para escuchar las problemáticas es algo que es una dicotomía, porque como tú lo dices, no me hubiera gustado vivirlo, pero qué bueno que lo viví porque escuchamos y sabemos a dónde ir. Y lo irónico es que Café Madrid, el barrio del que está hablando de Fernando, era el barrio más próspero de Bucaramanga en los 40s y los 60s porque llegaba el tren. Y se llama Café Madrid porque había un café en la estación de tren que va desde Bucaramanga hasta la Mesa de los Santos, que movía el café y todo lo que se producía en esa zona del departamento de Santander, túneles, el tren, pero el puente se está cayendo y ahora eso, al lado del túnel, es la olla más importante. La policía no quería permitirnos ir para allá, pero hay que conocer la realidad y eso fue muy interesante. Deberíamos hacer una lista de todas las veces que la policía nos dijo, allá no vamos. Exactamente. Empezando por Pitalito, que también nos dijeron, Pero el premio del sufrimiento de Fernando fue el cabrito que nos comimos después de haber recorrido todo esto. Delicioso. En Chiloé también. Los policías no dijeron, yo por allá no voy. Exactamente. A mí me impactó mucho fue los viejitos. Tantos viejitos vendedores ambulantes. ¿Dónde? En todas partes del país hay Sí. viejitos mayores de 90 años vendiendo confites. A mí eso siempre como que me partió el corazón. Tantos informales, vendedores ambulantes y población mayor. Yo fue en Jericó, en Antioquia. Quedé marcada con los trabajos de los campesinos cuando yo les pedía la firma. Obviamente decían, uy, ese man me encanta, ese man es muy inteligente, y me llevaban a recoger firmas a las tiendas y ahí recogía 5 o 6 firmas, pero eran campesinos que yo en mi vida, nunca pensé llegar a ese pueblito, pero conocían a Juan Daniel. Y me pasó también muchas veces que les pedía la firma y era el mismo señor porque todos se parecen con el mismo sombrero, pero sí quedé marcada las manos de ellos, o sea, el trabajo fuerte. Sí. Eso yo los miraba, las uñas, fuerte el trabajo Jericó de en ellos, Antioquia, Jericó, donde está la sí. madre Laura, que está cuidando una pepa de cobre, que es el futuro del país. Ya vamos a ver si la podemos sacar. Una de las cosas que más me impactó fue en Medellín, a la salida del Hotel Nutibara, donde nos quedamos, que cuando cae la noche es impresionante los habitantes de calle, cómo aparecen, y a uno en serio le da miedo salir del hotel después de las 8 de la noche. Es impresionante lo que se ve ahí en el centro de Medellín. Pero yo ahí en ese momento yo sentí como que allá la seguridad es más, porque yo le preguntaba a la chica del hotel, tú tienes la puerta abierta aquí toda la noche, eso en Bogotá no se puede hacer. Y, o sea, no llegan y no te atracan. Y no, aquí no pasa nada. En medio de todos esos indigentes que habían ahí, todos esos loquitos, perdón. Pero, o sea, para mí era, las puertas estaban abiertas todo el No, tiempo, pero que sea más 24 cierto, horas. El consumo O sea, para mí era- el consumo problemático Sí. de droga tiene a mucha gente que uno ve como las películas zombies. Ahí detrás del Hotel Nutibara. Pues yo creo que algo que me marcó y era entender la realidad de Siloé. Fuerte como entender que en el 2018 nadie podía entrar. Donde la gente se mataba por una puerta. Que Por existían chismes. fronteras. Nos confesaron que los principales asesinatos se daban era por chismes que se armaban. Mataban a la gente y después decían, ah, no, eso era un chisme, era mentira. Y ya estaba muerta o muerta la persona. No, y era triste ver cómo uno empieza el recorrido por Siloé y hay maripositas donde la gente, una persona murió, una persona la asesinaron. Y subiendo uno veía esos stickers marcados. Nos contaban la historia de una bala perdida que acabó con la mamá y su hija. La mamá y su hija, las dos por una bala perdida, y lo que hizo su familia fue tapar las ventanas. No existen las ventanas, sino les ponían cemento por ese mismo miedo. Un policía, fue como la historia fuerte de que un policía, pues estaban en combate y sin culpa se le activó el arma y mató a una niña. Entonces eran noticias muy fuertes
y entender la realidad de que Cali no es la parte, es diferente, que el norte allá no es el norte, sino es el sur, y que es la realidad de que ningún candidato iba, de que eran lugares donde se sentía la soledad y un ambiente que en este momento es de tranquilidad, pero pues en ese momento hablamos con una persona que le habían pegado 22 tiros. ¿Sobrevivió? Y sobrevivió. Si no, no estarían hablando con ella. Sí. Siquiera. Y es fuerte como entender esa realidad de que nos mostraban las puertas por donde pasaba la gente, los chismes que se generaban. Y era como ese mensaje de que Siloé era uno de los barrios más peligrosos y ahorita da mucha tranquilidad. Entrar a estos barrios ya es lo que se hizo, fue un recorrido donde uno puede llegar, pero la gente le da miedo conocer esta parte y la historia del país. Yo quiero contar uno. Yo pude ir al viaje a Medellín y la verdad es que me encantó. No conocía Medellín, personalmente no conocía Medellín, y conocerlo desde las profundidades y no desde a donde todo el mundo va, que el Poblado, que Las Palmas, y conocer como verdad todo me gustó mucho. Algo que sí, digamos, como dice Pau, no me gustaría haber vivido, es que fuimos nosotros a la Comuna 13 y es muy triste ver que toda la Comuna 13 se basa sobre esa narcocultura que vimos en los 90. Un montón de accesorios, de ponchos, de camisas, de todo referente a Pablo Escobar, como haciendo, como enardeciendo esa cultura que tanto daño le hizo a Colombia. Para mí fue algo, y sobre todo esa comuna que yo creo que fue una de las más afectadas, que se enorgullezcan tanto de esa época que marcó a Colombia el narcotráfico, pues eso fue algo que no me gustó, que se debe cambiar, como esa narcocultura que está tan marcada, sobre todo en Medellín. Siento que es algo no tan chévere. A mí me pasó, fue en Ocaña, que pues uno estaba el paro arrocero, entonces el viaje duró 25 horas más o menos y me tocó saltarme, pero llegando a Ocaña lo teso fue como las historias de la gente, como que aquí mataron a no sé quiéncito, este iba a no sé qué y lo mataron, hace nada habían matado a un policía, un francotirador. Entonces era como siempre historias de cómo mataron a alguien, de la muerte, y me pareció realmente como duro de ver. Bueno, va la tercera pregunta. Bueno, no, cambiemos un poquito el panorama y vamos a comenzar a hablar como hablamos nosotros como equipo, positivamente, y cómo vamos a cambiar las cosas y cómo lo vamos a hacer. Quiero que le metamos algo de gracia, que nos cuenten ustedes que estuvieron en la mayoría de los recorridos, anécdotas chistosas, cosas, o sea, lo que llaman bloopers, o sea, los bloopers, incluido que de todo esto se ha visto que todos los que nos hemos venido juntando en el camino, cada vez nos conectamos más, ¿sí? Digamos, para mí una de las cosas curiosas y que me hizo reír muchísimo y que se volvió parte de los videos de nosotros son los periodicazos. Que los periodicazos creo que nació fue en Bucaramanga. Barranquilla. ¿En Barranquilla? Empezó en Bucaramanga. Empezó en Bucaramanga, sí. Empezó en Bucaramanga. Empezó en Bucaramanga y ahora viene siendo, comenzó siendo A como la algo Universidad muy Tecnológica chistoso de Santander. y se volvió algo que ha sido como una marca de nosotros como equipo, como con Toda por Colombia. Quiero que cada uno cuente cosas chistosas que le hayan pasado, que les hayan pasado a otros, cosas que en realidad, digamos, los hayan hecho llorar a carcajadas. Entonces, Estábamos en Cali y yo venía bastante rayada porque me habían tirado el primer periódico en la cara. Entonces, obviamente, sentirse tan expuesta en determinados momentos y ver la polarización del país y el raye de la gente cuando le hablas de política, pues mucha gente siente que le estás hablando de un bollo de popó. Entonces yo venía bastante como intentando como asimilar el tema y veníamos muy encartados entre el periódico, la caja, las gorras, la bandera, y entregarle un periódico a un señor. A Piper se le cayó la bandera y se le fue encima de la cabeza de un señor que estaba estresado porque le estábamos entregando el periódico.
no sabíamos ni qué hacer, cómo pedirle disculpas. Obvio, Nos no, miró y con el ojo Pepo casi nos traga. Guau, pensó que nos iban a dar el coscorrón de Barganceras. Literal. A ver, chistoso, un evento No, a mí cómico. una señora me dijo como que no se vista que no va. Y yo como que, gracias señora, pero ay, bueno, venga, le recibo el periódico de todas maneras. Y yo como que, ay, mi madre. ¿Cómo así que no se vista que no va? ¿Lo quería ver en peloto? No, era como diciéndole a Juan Daniel que no participara, que no iba a quedar. Pero, y eso nos pasa mucho. Yo creo que de esas anécdotas que Bueno, uno tiene ve. un buen sentido del humor, que le parece eso chistoso. Fino sentido del humor. Alma seguro tiene uno bueno. No, pues estamos acá en Bogotá. Estamos acá en Bogotá. Yo chévere, recogiendo firmas. Hola, señor, me regalas una firma. Y viene un viejo. Señor, me regalas una firma. ¿Qué? Este que se vaya a peluquear. Yo le digo, usted está calvo y usted no le dijo, yo no le he dicho nada, señor. Ray se fue todo bravo. Alma, esta historia nos pertenece a Sebastián y a mí, pero yo la viví de frente. Y de antemano le pido disculpas al señor del mío por haber vivido esto. Nos subimos al mío y estaba llenísimo, hora pico, llenísimo. Sebastián y yo nos subimos en la parte de atrás como pudimos y el del mío pega un frenazo. El del mío pega un frenazo. Sebastián no vaya donde agarrarse y le mete los dedos en la nariz al señor. Y la que era el señor la tenía acá. Entonces, no, era un señor normal. Entonces yo iba a agarrar, porque yo también llevaba sombrero, siempre llevaba sombreros, ¿no? Y entonces me iba a caer el sombrero, el señor frenó y yo por agarrar el sombrero, agarrarme de algo, terminé agarrando la nariz al señor, así. Y yo, pero yo agarrado, y dije, acá yo no me caigo. Pero si te digo, man. No, el señor no dijo absolutamente nada. Yo solo vi la cara del señor. Él quedó así. Yo solo vi la cara del señor así. Está buenísimo. Es verdad, pero es verdad, chévere. Muy bueno, es Buenísimo. muy bueno eso. Misa, pero yo creo que la mejor fue cuando Almita casi se ahoga. Pero que la cuente ella. En el Guatapurí. En el Guatapurí. El Guatapurí. 20 de julio. Camilo Martínez, yo le dije, Cami, yo no sé nadar. Yo le dije a Perry, yo no sé nadar. No, Almita, tranquilo. Lo que es un hombre de verdad, dice Camilo. Perry me llevaba, y yo pasé al otro lado del río bien. Me dice ven, devuélvete conmigo. Seguro, sí, Almita. Estamos para abajo. Me ahogué. Entre más, yo lo aruñé toda la espalda, estaba todo aruñado, Camilo. Yo pensé, te lo juro, yo dije, aquí fue mi último día. Pero más risa le daba a Camilo, como veía que nos estábamos ahogando. Camilo decía, Mita, yo decía, no puedo creer que aquí no vamos a ahogar los dos. O sea, este fue mi último día, el último día de los dos, pero fue fuerte esa ahogada con Camilo. Sí, fuerte. Menos mal no pasó. Yo tengo una, pero fue más una tragicomedia porque el hombre cuando se motiva a camellar es muy jodido. Y entonces me tocaba detrás de él haciendo directos, eso, nos turnábamos con Fercho. Entonces él todavía no había llegado y yo dije, no, pues me voy a poner a repartir periódicos acá en Medellín, ahí entre las calles y eso. Y nos pusimos a repartir, pam. Y entonces en una yo no me doy cuenta de que está en verde. Y yo digo, no, ese bus va a parar. Y el bus siguió a todo y me tocó lanzarme a un andén. Y yo dije, no, Dios mío, hoy me voy a morir, hoy me voy a morir. Y entonces después llegó el hombre y empezó a darle. Y yo decía, pero el semáforo está en verde, ¿por qué sigue repartiendo? Y él seguía dele y dele. Y en una de esas pasa un mío. Y lo alcanzo yo a coger a ti y a moverme para un lado. Y el hombre se da la vuelta de espaldas y dice, bueno, pero para la anécdota. Ese día casi me matan 2 veces. No, sí, la calle emociona muchísimo. Emociona demasiado. Una vez un policía yo no me acuerdo en qué ciudad, dice, el objetivo es cuidar a Juan Daniel y el obstáculo es Juan Daniel. Siempre. Uy, no, yo creo que la que vi en Cali con el señor del banderazo en la frente. Sí. Porque, pues, el señor estaba un poco disgustado, estaba un poco bravo. Y pues yo sin Estaba culpa, berraco, claro. se me cae la bandera. Pues claro, le pegó en este lado. Yo no sabía dónde meterme, dónde hallarme o reírme. La otra fue en el mío, pero eso fue como algo más personal.
Estábamos, ese día salimos como a las 7 de la mañana. Eran las 8 de la noche y en el mío. Y pues yo estaba sentado, todo el equipo estaba y yo me dormí. Tranquilo. Pues yo estoy dormido, es cuando escucho que me están gritando. Pues la vaina fue que ya todos estaban abajo de la estación y yo seguía en el mío dormido. Si no es porque una señora dice, ¿se les quedó? Hubiera quedado allá en el mío dormidito. Porque en Cali recorrimos 96 kilómetros en 6 días. En 6 días, fue duro. Sí, Cali caminamos, pero no tanto como nos hizo caminar la primera vez a Adalín en Medellín. En Flores, No. en Medellín. En Medellín, Adalín dijo, ¿quieren caminar? Vamos. Hacíamos 12.000 pasos en promedio diarios en Medellín. Porque Adalín dijo, vamos a caminar. Y en Loma, así. Bueno, yo pregunto, ¿cuál fue el plato más rico que han comido en las 13 rutas que hemos recorrido? Manizales, plaza de Manizales, para mí el plato ese de frijoles de Doña Señora, no recuerdo cómo se llama, pero Uy, sí, estaban deliciosos. Tenían chorizo picado, platanito picado, carne molida, huevo. Frijoles montañeros era. Para mí es que además le tengo un cariño inmenso a Cúcuta, el pastel de garbanzo. Ese es sagrado y es de las cosas que no se consiguen en Bogotá y en casi ninguna región del país lo consigues, pero es como de esas cosas tan autóctonas, tan bonitas y tan sabrosas. Bueno, yo creo que en Barranquilla, después de un día largo, después de ese día de correr, tuvimos una agenda dura, un calor bravo, y terminamos comiendo chuzo en un sitio buenísimo ahí como con 20 personas, ¿te acuerdas? Que eran 85. en 85, un chuzo, una vaina así, todos con un hambre, una costeñita para abrir el apetito, y fue muy rica la comida, y ese día nos atacamos de risa después de un día complicado, y eso es lo que son las rutas al final del día, ¿no? Trabajo duro, un momento de tranquilidad, de equipo y una recompensa deliciosa que fue un chuzo de 20 barras, una vaina así. Buenísimo. A mí no me vengan con cuentos, que yo creo que Colombia está llena de platos típicos y comida deliciosa, pero la mejor comida de nosotros es cuando estamos podridos del hambre, que no hemos comido en todo el día, no hemos almorzado, sí, y paramos, sí. Tal cual. O sea, tal cual. Hoy nos va a premiar con McDonald's, dice. Para mí, igual, pues solo he ido a Medellín, entonces solo puedo hablar de Medellín, pero en particular fue como el segundo día, tercer día. Ya llevamos, como dice Fer, ya llevamos 3 días comiendo solo pollo. Y ese día... No lo digo yo, lo dicen los datos. Son datos, hay que dar. Y ese día había sido un día bastante pesado, habíamos caminado un montón porque nos metimos a la comuna, a la primera comuna, a la comuna 1, y fueron unas lomas así, caminamos un montón, y ya todos estábamos mamados, llegamos al hotel y a Juan Daniel le ocurrió, y bueno, vamos a comer perras. Y nos fuimos hasta Las Palmas. La pelea de los perros y las perras. Son perros calientes, pero en vez de salchicha tiene tocineta, ¿sí? Nos fuimos hasta Las Palmas, a un lugar re muy bien y nada, yo solo veía la cara de Camilo así, desesperación por salirse del presupuesto, pero no, o sea, fue muy rico esa perra. El mejor plato que ha probado Alma ha sido la perra de Medellín. La primera vez que fuimos a Medellín, fuimos a comer perra después de la jornada. Y Alma estaba comiéndose la perra en Medellín y dice, ajá, me robaron la salchicha, no joda. Y con Camilo le dijimos, pues vaya a pelee. ¿Y qué te dijeron? No, que eso no fue salchicha. No, yo el de Ciénaga, el pescado, el Legrand. El Legrand. Uy, qué delicia. Pensé que era un pescadito y fue un pescado. Pero una delicia pescado, ¿cierto, Juan? Sí, la mía fue en Maicao. Fuimos al restaurante árabe de Maicao y, por favor, vale la pena ir a Maicao exclusivamente a comer en el restaurante árabe al frente de la mezquita. Delicioso. Comprar cigarrillos, paquetes a 3.000. En cuanto a comidas, han sido varias.
creo que las mejores hamburguesas que me he comido fueron las de Bucaramanga. En Bucaramanga. Sí, genial. Increíble. Sí. Los mejores mariscos, los de Barranquilla, las Sí. huevas de pescado fritas geniales. O sea, sí. Que eso fue- Y Eso fue, ¿cómo se llama la playa? ¿Cómo se llama? la hueva, sí. A mí sí. Deliciosa. Y los ¿Cómo se llama la playa de Barranquilla? Puerto Mocho. Puerto Mocho. Eso. A la llegada a Puerto Mocho, antes del tren, hay unos restaurantes deliciosos. Y los bananos de Cúcuta. Nos comimos bananos como 2 días. Y mandarina. Cuando fuimos a la Plaza de Mercado en Cúcuta, hay una pregunta que les quería hacer y es, yo no los acompañé en el primer recorrido, pero sí me gustaría que nos contaran qué les gustó del Huila, qué les gustó del Caquetá en gastronomía, que son muy ricos en gastronomía también. Bueno, pues el primer recorrido, la primera ruta, tenía un significado porque queríamos iniciar nuestro proceso de recolección de firmas en Colombia, Huila. ¿Sí? Porque dijimos, si en Colombia hay un municipio que se llame Colombia, allá queremos recoger firmas. Y fuimos a Colombia, Huila, y tuvimos la oportunidad de conocer lo que significa la exclusión. ¿Sí? La gente nos recibió con papayera. Obviamente estábamos en plena época del San Pedro y nos recibió con papayera porque éramos la segunda persona, pongámoslo así, famosa que visitaba Colombia, Huila después de Luis Carlos Galán, cuando estaba haciendo campaña a la presidencia. Y el primer viaje fue muy chévere porque pudimos compartir con el departamento del Huila y el departamento del Caquetá la realidad de las fiestas del San Pedro y del San Juan, que son las fiestas más importantes del sur del país, pero que se convierten en la única fuente de ingresos para el sector turístico durante todo el año. Entonces, fue muy especial porque la gente nos recibió muy bien en Florencia, comimos unas hamburguesas en Florencia deliciosas. En Florencia se come carne de búfala. El queso ¿sí? también. Y las hamburguesas de búfala son muy ricas, los quesos son deliciosos y la gente tiene una vocación por el servicio, por explicar muy bien todo. Y uno piensa que en Florencia, como queda en el Caquetá, uno ya se va a encontrar con la selva, pero es como una ciudad del eje cafetero, porque el clima y la vegetación pues, hacen que el Caquetá alrededor de Florencia sea una zona muy fértil para el café, por ejemplo. Y algo muy bonito fue entender en ese primer viaje que, por ejemplo, Girardot, ¿sí? Que queda en Cundinamarca, ¿sí? Que fue de nuestros últimos puntos de regreso hacia Bogotá, está a 20, 30 minutos del Espinal o del Guamo, ¿sí? Solo a 20 o 30 minutos. Y las fiestas del San Pedro y el San Juan en el Espinal y en el Guamo era una fiesta así tremenda. Y en Girardot, a 20 minutos no se celebra nada, ¿sí? Simplemente por la frontera invisible del departamento de Cundinamarca con el departamento del Tolima. Y ahí fue cuando yo dije y logré aterrizar el tema de que Colombia parece un queso costeño, ¿sí? Los dos huequitos muy cerca, que son el Espinal y Girardot, que están a 20 o 30 minutos de distancia, tienen arrumes de gente que no conocen y no reconocen y no tienen un factor común alrededor de la cultura. Y eso es muy importante. Ese primer viaje para mí fue como el motor de ilusión, porque era la primera vez que salíamos a pedir firmas fuera de Bogotá. Nuestra primera firma la recogimos
con una líder comunitaria del barrio Colombia, en la localidad de Barrios Unidos, aquí en Bogotá. Y era la primera vez que salíamos, yo iba con Sebastián, iba con Mora, fue algo inolvidable y creo que fue como la puerta para decir estamos haciendo lo correcto y vamos a comprometernos a recorrer el país. Y hoy tenemos un balance de 14.000 kilómetros, más de 40 ciudades y municipios recorridos, mucha comida, muchas anécdotas, pero al mismo tiempo mucho combustible, llamémoslo así, para hacer esta campaña y demostrar que vale la pena en este momento hacer política en el país para tener un mejor futuro para todos estos millones de colombianos que están completamente olvidados y excluidos de la realidad del país. Ya se nos está acabando el tiempo, pero me parece supremamente importante hacer esta pregunta y es, ¿qué proyecto obligado ustedes harían en Colombia después de haber recorrido 14.000 kilómetros? ¿Cuáles esos proyectos que sí o sí en una presidencia de Oviedo hay que hacer? Llegando a los lugares más apartados de Colombia y con mayores problemáticas que de pronto pudimos llegar a ver, empezamos a hablar con Juan Daniel y yo decía, bueno, ¿cómo sería posible que el Estado llegara hasta acá, que pudiese ver todo el desarrollo? Porque a veces se roban la plata, a veces no llegan los recursos, se terceriza el dinero. Entonces él decía, vea, acá por ejemplo en Café Madrid o en Siloé quieren hacer cierto tipo de obras. Entonces lo conectamos con la ferretería del barrio, con el lugar más cercano donde ellos puedan generar ingresos, se les pueda dar el dinero para que ellos vayan y trabajen, para que poco a poco se vaya sacando adelante su comunidad y para que nosotros podamos tener en el mapa lo que se está haciendo, lo que falta, lo que necesitan las comunidades, que llegar a los lugares más apartados de Colombia siento que es muy difícil, y no solo apartados, sino a los barrios también, a los guetos, como por ejemplo es Siloé, que es una demostración de que se puede. No, yo creo que obligado la capacitación a los vendedores informales con las llaves breve. Creo que eso es obligatorio en todo el territorio nacional. Que desde algún lado, no para exigir impuestos ni nada, se sepa cuántas obleas se venden, cuántas mazorcas se venden, cuántas chancletas se venden, para que el Estado pueda intervenir para ayudar, ¿sí? Lo decía Dalín, la cantidad de personas que están en la informalidad de edad avanzada es impresionante. Es impresionante las personas que se tienen que levantar a prender su carrito de Bonais teniendo 65 años sin que nadie los espere en la casa. Y todo esto lo digo porque cuando estuvimos la segunda vez en Medellín, tuve la oportunidad de hablar con una persona que vendía aguacates y bananos. Y me decía que el papá, desde que él tenía 18 años, le decía que porque no había cotizado una pensión. Y lo dijo él, la ignorancia a pensar que nunca iba a tener la edad para pensionarme, me tiene vendiendo aguacates y bananos. Claro, sí, buen punto. Entonces, creo que la capacitación de cómo funcionan las llaves breve para estas personas tiene que ser obligatoria en todo el territorio nacional. Creo que la conectividad, la infraestructura vial es fundamental, pero mejorar la existente, porque cuando veníamos de la ruta de Barranquilla, nos demoramos 6 horas de Villeta acá a Bogotá. Y, o sea, es absurdo porque no sé cuántos kilómetros hay, eso es muy poquito. El famoso eje Villeta-Guadras, que sí, o sea, son muy poquitos kilómetros y una sí, exactamente, termina. y nos demoramos de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces, creo que se debería mejorar la infraestructura existente. Y yo creo que lo principal es el liderazgo en los jóvenes. Estando en Cali en un colegio por el Medio Oriente, un joven que no tenía las oportunidades y tenía el pensado de cambiar su vida y entregarse al servicio de la gente. Y ahí es cuando yo me pongo a pensar, y es, Juan Daniel Oviedo fue el único candidato que confió en 50 jóvenes que fueron candidatos a consejos de juventud. Y 22 fueron electos. El único que dijo, los consejeros de juventud no solo están para volantear,
los jóvenes no son instrumento político. Yo creo que eso debe pasar en todo el territorio colombiano, de que los jóvenes, y Juan Daniel lo tiene claro, de que no son el futuro, sino son el presente y que lo tenemos que cambiar. Y creo que este proyecto político, como lo ha manejado, de decir de que los consejeros electos van a las UTLs, tiene un mensaje muy grande, porque los jóvenes no somos un instrumento político para los partidos tradicionales y gente. Y creo que ese es el mensaje que se transmitió con esos consejeros que hoy están. Saber de que con toda por Bogotá, en sus localidades, es la segunda fuerza más la fuerza más votada, que tuvimos 5.000 votos. Y yo digo, venga, si podemos hacer esto en Bogotá, el 7 de agosto, los jóvenes, y lo que tenemos claro, los jóvenes confiamos en este proyecto político, porque nada mejor es escuchar. Y tú lo has hecho. Y es sentir ese mensaje de la participación en los jóvenes, porque hay muchos que les gusta la política, pero no quieren caer en manos de partidos políticos, quieren caer en manos de gente que solo les dice, venga, volantee, venga, haga esto. No, sino donde todos seamos parte, porque así como Sebas estuvo en Medellín, 4 consejeros estuvieron más en territorio, y es darse uno de cuenta, yo como joven de Bogotá, cómo está viviendo un joven Cali, cómo está viviendo un joven Soacha. Entonces, pues yo creo que ese proyecto político iniciar, y yo creo que ya lo iniciaste, y va a ser el propósito cuando llegues a la presidencia. Eso. Aprovechando que obviamente están acá nuestros candidatos al Congreso y obviamente nuestro futuro presidente, para mí lo más importante, o sea, siempre se ha hablado que hay que trabajar en equipo, y tanto el Congreso como el Ejecutivo tienen que trabajar en equipo. Entonces, para mí lo importante es el crecimiento empresarial, el apoyo al empleo privado. Y esto lo justifico porque en uno de los recorridos hay una ciudad donde bastantes personas nos querían firmar, nos firmaban. Pero lo curioso era que primero decían, tengo que llamar a ver si me autorizan firmar, aunque la firma en una recolección de firmas es algo que pues cualquier persona se le puede firmar a cualquier persona, a cualquier aspirante. Era muy curioso que tenían que pedir permiso a ese jefe político, que acá viene añadido con lo que está diciendo Cami y que Juan Daniel repite mucho, que es la extorsión de la política. Entonces, ¿por qué? Porque en esta ciudad tenía algo característico, era que la gran porcentaje de empleo lo da el servicio público. Había poco empleo privado. Entonces las personas por eso se tenían que a veces someter a esas personas, a esos, pues no sé cómo llamarlos. Exacto. Para una cosa tan sencilla como, digamos, dar algo que es una firma. Entonces, una de las cosas principales, y más que todos los señores que están aspirando al Congreso, que están acá, tienen una base empresarial, porque todos vienen de la empresa, de crear empresa. Entonces, por eso para mí yo creo que lo importante es, uno de los proyectos principales es hacer eso. Chévere, muy bien. Uy, yo sí tengo algo que decir rapidito, es como proyecto que no podemos abandonar, es la lista Senado y la lista Cámara. Porque es donde uno se da cuenta de que es gente nueva en la política. Y lo hablo ya con las personas que más compartió, con Paula, Carlos y Perry. Como, venga, esta gente tiene unas causas por lo que a los políticos no les importa. La niñez no es el tema principal de los políticos porque no tienen cédula. Nadie le pone cuidado a estos temas, y yo creo que ha sido como que este proyecto político de Con Toda por Colombia, uno se sienta que se sienta con un sentido de pertenencia fuerte. Personas de que quieran cambiar esta vaina, y uno dice, venga, y estas son las causas por las que Colombia está mal. Porque la culpa no es si es de izquierda o derecha, no, sino es cuántos niños están sufriendo en este momento violencia. ¿Dónde están los violadores en la cárcel? ¿Cuánto se está demorando uno en un trancón que son 2 horas, pero nada más se mueve 20 minutos? ¿Dónde está el señor del Bonais? ¿Dónde está el emprendimiento, la niñez? Y yo digo que esas causas son las que no podemos abandonar. Otra pregunta. Yo creo que puede sonar como irrelevante, pero estoy convencido que va a cambiar al país si logramos que
todas las ciudades intermedias, que las ciudades principales tengan plazas de mercado que sean ejes de articulación económica. Ejemplo, Girardot, la Plaza Mercado Leopoldo Rotter, que es un patrimonio arquitectónico del país, cayéndose y robándose la plata los políticos de la región, con una gran cantidad de oportunidades de atractivos turísticos. La Plaza Mercado de Ocaña, que es una riqueza tremenda, ¿sí? Las plazas de mercado de Bucaramanga, que comimos tan rico. Yo creo que si lográramos que las plazas de mercado de las ciudades intermedias y grandes fueran ejes de articulación económica, todo cambiaría. Y lo otro es que en Colombia la gente se mueve por tierra, ¿sí? Y la mayoría de gente que se mueve por tierra se mueve en flota. Y nos merecemos terminales de transporte dignos, con la capacidad de desarrollo de nuestro país. Ejemplo, el terminal de Riohacha. Hay que volverlo a hacer y garantizar que sea un terminal digno para la gente que llegue a La Guajira, sobre todo aprovechando las playas de Mayapo, que están muy cerca de Riohacha, que son una cosa bellísima que tienen que conocer. Entonces creo que conocer y recorrer el país y compartir las realidades de la gente nos confirma que son cosas que se pueden hacer, ¿sí? No son túneles irrealizables, no son proyectos de infraestructura que no tienen sustento técnico, no, son cosas sencillas que atienden las necesidades de la gente. Y estoy seguro que si lográramos que los gobiernos, tanto el nacional como los territoriales, entendieran que la gente está esperando cosas sencillas como llegar a un terminal de transporte digno, donde los baños estén limpios, bien iluminados, seguro, estamos seguros que podemos cambiar el país. Y eso le da a uno ánimo de que las cosas sí se pueden hacer, y hacer la tarea es el camino. A mí, complementando un poco lo que todos hablaron de movilidad, en Medellín vimos un factor importante, y es que nosotros, para acceder a las comunas, allá existe el Metrocable, y viendo el experimento, entre una estación a otra nos demoramos 5 minutos en Metrocable, mientras que caminando nos demoramos 3 horas. Y eso es realidad que pasa, digamos, acá en Bogotá. Muchos jóvenes que viven, digamos, voy a poner el ejemplo de Pipe, que lo tengo acá, que viven en Bosa y estudian la 170, son 6 horas al día que pierde diarios, son 6 horas, perdón, perdidas diarias, solamente en desplazamiento, horas valiosas que se podrían usar en miles de cosas. Entonces, complementar un poco para las ciudades, sobre todo Bogotá, que es la capital, que tenga un sistema de transporte tan ineficiente, sobre todo que no conecte, porque trabajando, digamos, desde mi localidad en Usaquén, mucha parte de la Mariposa del Codito está absolutamente cero conectada, ya no sube absolutamente nada. Entonces a esa gente le toca caminar al día casi 1 hora para poder llegar a la séptima por lo menos, y ver qué puede coger. Y así es el caso de muchos bogotanos. Entonces yo siento que un sistema eficiente de movilidad sería uno de los proyectos para implementar. Bueno, en mi caso, sí o sí, el proyecto más importante de mi vida, y que he confirmado después de haber estado tanto tiempo con ustedes en la calle, es el sistema de protección integral para los niños. Ver cuando terminamos jornadas a las 9, 10, 11 de la noche, los niños con sus mamás en la calle, y pues no por elección propia, sino porque las mamás no tienen con quién dejarlos. Saber que salen del colegio, si es que logran entrar, y no tienen qué hacer durante la tarde, y no se pueden ir al parque porque el parque no es un espacio seguro para los niños, me confirma que lo que hay que hacer en el Congreso es trabajar por ellos mañana, tarde y noche. Pero más allá de eso, sí, todo este tiempo me ha dado la capacidad de entender cuál es la realidad y ver que definitivamente uno en Bogotá está en una burbuja que no es la realidad. Y por eso es que la mayoría de gobernantes y la gente que legisla, pues la fácil es desde la comodidad del escritorio de Bogotá. Entonces ahí es donde lo que tú nos has enseñado de vamos y vivimos realmente la realidad del 90% de colombianos,
para poder tomar decisiones acertadas y hacer los proyectos que de verdad le cambien la vida a las personas, pues es que es la clave de esta campaña y de este movimiento. Entonces esos son los proyectos que no se nos pueden olvidar, porque la fácil es legislar con los amigos, pero lo difícil es cuando estamos allá, que no se nos olvide quién nos puso y cuál es el propósito de vida y de corazón que nos llevó a estar en esas sillas para trabajar por los más vulnerables, mañana, tarde y noche, ¿no? Bueno, pegándome un poco a lo que dijo Sebas de la movilidad, yo pienso mucho eso todos los días, porque piense lo que podría hacer una persona con 5 o 6 horas al día extra, ¿no? Se hace 2 carreras. O sea, Pipe ya está estudiando una, se hace 2 carreras perfectamente. 6 horas al día sin tus niños, 6 horas al día sin poder producir más, eso es quitarle vida a la gente. Y con Toda por Bogotá tenemos esa bandera de infraestructura audaz, tenemos un plan de acción que Sebas ya mencionó, vamos a hablar de un tema del codito para darle una opción a esas personas y conectar al codito con Bosa, ¿sí? Los 2 extremos de la ciudad. Es viable, la tecnología está, la parte técnica ya está, el Metro de Bogotá ya está, es la única hora que va al día, que no está a cargo del IDU y por eso va bien. Y aparte de todo, la infraestructura hidráulica, no se nos puede olvidar eso. El agua. Millones de personas no tienen agua. En Barranquilla nos pasó. Una señora nos dijo, yo vivo 10 minutos de acá. Estamos en una zona de estrato medio. Y nos dijo, yo no tengo agua a 10 minutos de acá, para que sepan. Eso no puede ser. O sea, en materia de infraestructura, de movilidad y la hidráulica. O sea, agua, por favor, agua. Ese es un objetivo que tenemos y que vamos a llevar al Congreso. Definitivamente. Dani. Yo digo que todo lo que han dicho envuelve todos los propósitos que tenemos y que tenemos como colombianos, ¿no? Yo digo que en este momento, pues, nosotros, aparte de todo lo que hemos dicho, debemos invitar a todos los que nos ven, a todos los que no nos ven también, que los amigos les van a contar, a que seamos coherentes, a que tengamos sentido común además, y que veamos con realidad quiénes son las mejores propuestas y a que seamos empáticos entre nosotros. Lo digo yo pues desde toda mi trayectoria como empresario, que ser empático es voltearse y decirle al vecino, oiga, qué chévere que le esté yendo bien, porque si a usted le va bien, va a llegar más gente y a mí también me va a ir bien. Y eso es parte de lo que tenemos que tener todos. Lo mismo cuando uno se sube al transporte público. Saludar, que eso es clave. Puedes estar subiéndote al bus y la persona que estaba manejando el bus ha tenido un día horrible y con el saludo de todos los que se van subiendo, se le va arreglando el día. Entonces, es un llamado mucho más profundo detrás de todo esto y es a unirnos como colombianos y ser empáticos entre nosotros, ¿sí? No ser empáticos el día que juega la selección, sino ser empáticos el día a día y siendo lo que dije desde el principio, coherentes y teniendo sentido común. Bueno, yo creo que hay algo súper importante que es recuperar el país. Y recuperar el país no es una historia de izquierda ni derecha, es una historia sobre los ríos que hoy están, el río Magdalena, el río Atrato, la ciénaga del Magdalena, están vueltas M, por decirlo bonito. Y recuperar el país también tiene que ver con las plantas de tratamiento de agua. En Huila, donde nace el Magdalena, hay 18 plantas y solo 3 son útiles. Recuperar el país es los parques, la iluminación, la cultura de no botar basuras por las calles. Recuperar el país también es nuestras carreteras. Y yo me pregunto, pues, hay 13 millones de personas que hoy son informales. Ayer estábamos haciendo una labor muy bonita en Las Flores con 6 ex habitantes de calle de una fundación que es Huellas del Bronx,
que nos ayudaron y verlos felices pintando el parque y darse cuenta que es con ellos que vamos a recuperar el país. Y recuperar el país toca desde nuestros bosques que se están talando, nuestros ríos, nuestras selvas, nuestra verdadera riqueza, que es esa riqueza y esa biodiversidad que nosotros tenemos. Entonces, para mí, eso es lo impajaritable. O sea, lo que debe pasar sí o sí es cómo le devolvemos la vida al río Magdalena, al río Atrato, a nuestras costas, a las ciénagas, a los manglares, que los manglares pueden ser una potencia para alimentar a todo el mundo con pescado. Es que la cantidad de pescado que le cabe a la ciénaga del Magdalena es para alimentar a todo Asia, si se quiere. Entonces, para mí es eso. No, chévere. Yo creo que este primer ejercicio de, llamémoslo, rendición de cuentas ante ustedes, es una realidad que confirma que no solo es suficiente hablar, sino que hay que hacer. Empezamos hablando de anécdotas de lo que nos pasó y cerramos con un aprendizaje muy valioso, y es que todos estos 6 meses y 8 días que llevamos recorriendo el país nos dejan una responsabilidad muy grande. Es que aquí lo que hay que es hacer. Hacer requiere que sepamos trabajar en equipo, que tengamos mucha disciplina y sobre todo para saber qué hacer, para qué hacerlo y a quiénes beneficiar, hay que escuchar a la gente. Y eso lo que confirma es que nuestros valores que están detrás de este proyecto político, que son la disciplina, el trabajo en equipo y la capacidad de escuchar, son una combinación supremamente útil para que Colombia pueda mirar hacia el desarrollo y pueda dejar de ser un país viejo, pobre e informal, como lo conversamos en la noche de hoy. Así que aquí estamos con toda por Colombia y con toda por Bogotá. Con toda por Colombia.